Gracias, Henry, y bueno, gracias a Piloyer por la invitación. Quiero empezar haciéndoles una pregunta, en realidad. ¿Qué es el emprendimiento para ustedes? No sé si alguien quiere comentarme, ¿qué es el emprendimiento para usted? Doctora, muy buenas noches a los ponentes y digamos, a la organización que está haciendo un evento fabuloso y a los presentes por él. El emprendimiento pues, es algo, digamos, una cosa excepcional que tiene el ser humano. Uno, digamos, en el contexto no profesional, mucha gente dice, hay que ser profesional, hay que tener maestría y PH, ¿no? Doctor Ríos, eso no funciona. Funciona cuando el ser humano tiene sueños, tiene retos, tiene ideales, lo puede hacer. Todo ser humano tiene talento. Digamos, de repente la doctora es abogada, pero puede ser una fabulosa pintora. Ahí está su capacidad, ahí está su riqueza, ahí está su condición. Sí, Otro señor puede ser músico, violinista. Entonces, cada uno de nosotros tenemos talento, sino que tenemos que despertarlo. El ser humano, acuérdese, que es la máquina más perfecta que puede haber. Exactamente. Hay una computadora y un equipo militar que lo va a sustituir. En consecuencia, tenemos esa habilidad. ¿Y qué es esa? Es una motivación, una innovación que uno lo hace, porque tiene que salir después, ¿no?, de tu ser. Entonces, el mundo es 360 grados. Y tenemos las oportunidades de desarrollar cualquiera de nosotros. Simplemente hay que despertarlo y emprender, ¿no?, realizarse. Muchas gracias. Bueno, un aplauso para él también. Bueno, exactamente como lo comenta, el emprendimiento en sí, y en esta presentación quiero mostrarles un poco la visión desde el impacto que tienen los emprendimientos en el Perú y cómo se ve Perú a nivel global. Pero quiero iniciar hablando un poco de qué es un emprendimiento, porque muchas veces se puede ver de una manera superficial, ¿no? De hecho, todo el mundo dice, yo quiero ser emprendedor, yo quiero tener mi emprendimiento, pero un emprendimiento tiene muchas características que vamos a ver en unos minutos. Y sí, efectivamente, como se comenta, un emprendimiento involucra una serie de factores que vienen desde el mismo ser. Es decir, desde el interior de cada ser humano, con ese empuje y esas ganas de poder, digamos, salir adelante, que es también una característica propia de los peruanos, ¿no? Ahora, dicho esto, tenemos principalmente el concepto de emprender, que según la Real Academia de la Lengua Española, es comenzar una obra, un negocio, especialmente si este tiene cierto riesgo o dificultad, ¿no? Porque eso va a hacer que efectivamente se genere estas ganas de poder hacerlo y materializarlo, ¿no? Ahora, efectivamente, si lo vinculamos al lado empresarial en nuestro país, esto es lo que hace que se pueda impulsar un proyecto, ¿no? De hecho, ¿cuántas veces, imaginemos, tenemos las ganas y la intención de poder crear una empresa, ¿no? Yo quiero tener una tienda de ropa, ¿no? Y este emprendimiento que es este impulso me genera esta necesidad. Ahora, el emprendimiento en sí es una acción y efecto de emprender, ¿no? Según la Real Academia de la Lengua Española. Pero este emprendimiento, ¿cómo se ve a nivel global y sobre todo a nivel nacional, que es lo que nos vamos a enfocar un poquito el día de hoy? Los emprendimientos a nivel global, lo que tenemos es que hay muchísimos emprendimientos que nacen y se desarrollan y muchos que lamentablemente por diversos factores tienen que salir. Pero en el mundo hay aproximadamente 582 millones de emprendedores, ¿no? Esto involucra que de acuerdo a el monitor, que es el Global Entrepreneurship Monitor, que es una especie de reporte global que analiza la información respecto al emprendimiento en el mundo, nos informan que efectivamente estos emprendimientos pueden contribuir de una manera importante en la economía mundial, pueden aumentar la actividad económica, fomentan la innovación, pueden aumentar la competencia y por tanto generan una mayor celeridad en los mercados y en general en la economía global, en este caso, y también nacional, que vamos a ver más adelante. Ahora, el 20% de las empresas a nivel mundial fracasan en sus 2 primeros años y el 45% en sus 5 siguientes años.
Sin embargo, como pueden ver, las cifras no son tan altas. No estamos hablando de que más del 50% sean empresas que efectivamente salgan del mercado. Es decir, la permanencia global es que las empresas sigan su curso, sigan desarrollándose y permanezcan por un largo tiempo en el mundo. Pero ¿cómo estamos en el país? En el Perú, todos sabemos que el Perú es uno de los países con mayor cantidad de emprendedores. Entonces, quiere decir que por cada habitante, cada población política económicamente activa, que es, digamos, por cada habitante que trabaja y que efectivamente gana cierto salario o oficio por cierta actividad que desarrolla, existe aproximadamente el 40.20% de personas emprendedoras, es decir, la más alta del mundo. Esto va a llevar a que existan 8 millones de empresas peruanas productos del emprendimiento y el 99% sean MIPES. MIPES son las micro y pequeñas empresas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con estas MIPES? Lamentablemente son muy pocas las empresas que llegan a formalizarse en nuestro país. Según la INEI, existe únicamente un aproximado 2.7 millones de empresas formales. Y el 75.7% involucra una informalidad laboral. Es decir, más del 68% total de empresas peruanas van a hacer de alguna manera fomentar la informalidad, ¿no? ¿Qué hace el Estado peruano contra eso? Está estableciendo incentivos tributarios, está estableciendo regímenes que puedan de alguna manera alentar el desarrollo de empresas y su formalización, ¿no? Sin embargo, las actividades no son suficientes, ¿no? De hecho, el Banco Mundial estableció que el bajo desempeño en la productividad es generada principalmente por la informalidad que tenemos en el Perú. Y esto me genera una serie de preguntas en realidad de cuáles son los pasos legales y efectivamente qué es lo que necesitan estas empresas para poder formalizarse. De hecho, hay una serie de factores legales que las empresas tienen que tomar paso por paso, ¿no? Y yo los he dividido en 3 grandes grupos. Antes de emprender, durante el emprendimiento y después del emprendimiento. Es decir, tenemos que realizar un análisis antes de poder formalizar mi emprendimiento. ¿Por qué? Porque esto va a generarme una serie de preguntas que van a definir el resto y el futuro de mi emprendimiento. Preguntas como, ¿qué tipo de sociedad o de empresa voy a constituir? ¿Cuáles son los regímenes tributarios a los que voy a escribir? Si tengo que inscribir una marca, ¿voy a registrar una marca para mis productos y servicios que voy a identificar? ¿Tengo que asociarme con otra persona a través de un contrato asociativo? Voy a poner una tienda de ropa, necesito un local comercial y ese local comercial va a necesitar una licencia de funcionamiento. Todos estos factores, que vamos a verlos un poquito más detalladamente en unos minutitos, van a, de alguna manera, influir necesariamente en el desarrollo del emprendimiento en sí mismo, ¿no? Durante el emprendimiento, cuando yo ya constituí mi empresa, cuando yo ya desarrollé, digamos, mi objeto social, ya sea lo que me voy a dedicar, ya estoy generando operaciones, muchos emprendedores dejan de observar los temas legales e incurren en sobrecostos, incurren en problemas legales, incluyen en afectaciones tributarias, que hacen que se genere un riesgo económico que va a generar la quiebra de la empresa o eventualmente su futuro salida del mercado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si a mi tienda de ropa yo estoy utilizando una marca que infringe los derechos de otra? Yo uso la marca, imaginemos, Mattel, ahora que estamos de moda con el tema de Barbie, ¿no? Yo uso Mattel, pero Mattel le pertenece a otra persona y yo lo estoy usando sin
eventualmente sin los derechos de uso, la licencia de uso que corresponde. Entonces, ¿qué pasa ante esta circunstancia? Pasa que Indecopi me va a multar y me va a colocar multas relativamente altas que pueden hacer que mi empresa quiebre. Entonces, circunstancias como esas hacen que el emprendedor tenga que tener mucho cuidado con los aspectos legales. Es decir, muchos emprendedores, de hecho, un alto porcentaje descuida los aspectos legales desde el inicio. Y esto genera ciertas circunstancias como las que les he comentado. Aspectos a tener en cuenta durante el emprendimiento, durante la ejecución de actividades. ¿Qué acuerdos societarios voy a tomar? En base a los órganos societarios que voy a tener. Voy a tener un directorio, voy a tener una junta, voy a tener ciertos comités. Tengo obligaciones laborales. ¿Cuáles son los contratos laborales que voy a tomar o que voy a suscribir con mis trabajadores? ¿Van a estar en planilla? ¿No van a estar en planilla? ¿Voy a hacer un contrato de locación de servicios? Ahora lo vamos a ver con mantenimiento. Y temas tributarios. ¿Cuál es el régimen al que me cogí? ¿Cómo voy a hacer mis declaraciones? Ciertos aspectos del día a día, como tengo una queja de un consumidor, ¿cómo voy a tratar esa queja? ¿Cómo voy a tratar ese reclamo? Temas de contratación con el Estado, quiero postular a una licitación pública, ¿cómo voy a hacer para licitar con el Estado? Tengo datos personales de mis clientes, ¿cómo voy a proteger los datos personales para evitar una multa que me imponga la autoridad de datos personales? Que a propósito son sumamente altas. ¿Cómo voy yo a defenderme frente a infracciones de la marca? En una serie de circunstancias que efectivamente van a generar contingencias para el emprendimiento y definitivamente van a traer muchas multas y sanciones que a la larga pueden generar un mayor riesgo para el emprendimiento. ¿Qué pasa cuando estos riesgos se llegan a materializar? ¿Qué pasa cuando el emprendedor llega a sentir que efectivamente ya no puede seguir con la operación de la empresa? En este caso, lo que ocurre es una disolución y liquidación con la consecuente extinción de la compañía, que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, antes de poder pasar a detallar un poquito los aspectos legales, quiero mostrarles este gráfico que ven en la pantalla. Este gráfico lo que va a hacer es analizar el número de nuevas sociedades que se crean. Sociedades de responsabilidad limitada. Y a propósito, las sociedades de responsabilidad limitada son las más comunes en el mundo, porque este cuadro, digamos, es a nivel global entre Perú, Latinoamérica y el mundo. Ese cuadro lo que te va a demostrar es cuántas nuevas sociedades se crean de responsabilidad limitada, es decir, en donde el accionista dueño, el patrimonio del accionista dueño es totalmente separado de la empresa que ha construido. Es decir, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay una contingencia laboral o hay una contingencia y a este accionista le hacen pagar millones de soles? En la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad en sí mismo va a responder por todos los problemas que genere la misma sociedad, que va a ser muy distinto de el patrimonio que pueda tener el accionista dueño de la empresa. ¿Y por qué responsabilidad limitada? Porque yo estoy limitando en crear esta sociedad, yo estoy limitando mi responsabilidad frente a ciertos actos que puede hacer la sociedad. Este tipo de sociedad, que es la más común a nivel mundial, el número de nuevas sociedades de este tipo que se crean cada 1.000 adultos, que se crearon en realidad entre el 2018 y 2020, según las cifras del Banco Mundial, fueron en Perú de 3.8 empresas por cada 1.000 adultos. En el caso de Latinoamérica, 3.5, y en el caso del mundo, 4.1. Como podemos observar en este gráfico, en el año 2018 solamente tenemos 4.2 empresas a nivel mundial. ¿Y por qué hay más empresas a nivel mundial? Porque definitivamente hay un mayor incentivo de crear empresas, nuevas empresas, porque tienen mayor flexibilidad de temas legales, porque los propios estados generan un mayor beneficio para poder crear empresas, a diferencia del Perú y eventualmente otros países de Latinoamérica.
Las cifras no cambian mucho con relación al año 2019 y 2020. Que obviamente estamos comentando cifras pre-pandemia, ¿no? De hecho, estas cifras se han modificado y han disminuido notablemente a lo largo de los últimos años. De hecho, en 2019 es donde se tuvo un mayor número de creación de empresas de responsabilidad limitada por cada 1000 adultos, en el caso del Perú. 4.1 por cada 1000 adultos. Y el margen en Latinoamérica fue 3.6, es decir, el margen no tuvo un margen muy alto. Esto implica que también en Latinoamérica tenemos ciertas brechas y ciertos problemas para la creación de definitivamente empresas o emprendimientos, ¿no? Las cifras también en el 2020 se mantienen de manera muy similar. Esto significa que hay un mayor fomento a nivel mundial con respecto a las empresas, a la creación de empresas, a diferencia de nuestro país de Latinoamérica. Pero veamos el nacimiento de una empresa en el Perú, que es efectivamente donde hay una serie de barreras y hay una serie de requisitos legales que efectivamente pueden flexibilizarse y que en los últimos años el Estado está otorgando ciertas modificaciones y cierta apertura para la creación de empresas en el país. Por ejemplo, algunos temas que tienen que revisar necesariamente los emprendedores son el tipo de empresa. Es decir, yo voy a hacer una empresa de manera individual o voy a hacer una empresa con otra persona, con otro socio o socios. Dependiendo de eso, yo estoy hablando de una EIRL, que es una empresa individual de responsabilidad limitada, o uno de los tipos de sociedades que tenemos en el país, que es una sociedad anónima, una sociedad anónima cerrada, y una serie de sociedades que establecen esta ley general de sociedades. Ahora, yo puedo ser una persona natural también y ejercer un negocio sin necesidad de crear una empresa, ¿no? De hecho, allí la diferencia es que yo voy a ser responsable siempre por todo lo que le suceda a mi negocio. Si me ponen una multa, yo voy a responder con mi propio patrimonio, que es la diferencia con la EIRL, que es una empresa individual de responsabilidad limitada. Yo soy el único dueño de mi empresa, pero yo voy a ser dueño de mi propio patrimonio y mi negocio, mi empresa, también va a ser independiente de mi propio patrimonio. Entonces, si tenemos esta información clara antes de constituir una empresa, de hecho es información que muchas veces los emprendedores no cuentan con ella y no saben exactamente qué tipo de empresa constituir, va a generar una serie de barreras de acceso a la información, que efectivamente va a fomentar mucho más la informalidad, ¿no? Y con las cifras que eventualmente ya hemos visto. Ahora, ¿qué tenemos como un punto importante en la Constitución? ¿Cómo yo constituyo una sociedad? Con una minuta de constitución, con un trámite notarial, con una definición de un estatuto, donde yo voy a establecer cuáles son las facultades que tienen mis órganos societarios, voy a establecer cuál es el régimen de poderes, voy a establecer un pacto social, establecer una serie de circunstancias que es como un documento principal, como una guía para lo que va a hacer mi empresa en este, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a poner dentro de ese estatuto? El objeto social. El objeto social es definitivamente la lista de actividades a las que me voy a dedicar como emprendedor, ¿no? Y la lista de actividades puede ser muy variada, pero de hecho lo que intentamos hacer es limitarla para evitar rechazos en registros públicos, pero adicionalmente para poder identificar exactamente las actividades que yo voy a desarrollar. Ahora, el emprendedor también va a necesariamente adherirse a algún régimen tributario. Y muchas de las preguntas que efectivamente he recibido son muy vinculadas a, si yo me constituyo como una SA, ¿voy a tributar igual que una ERL? ¿Cómo voy a tributar si efectivamente yo me voy a constituir como una persona natural en un negocio, pero luego quiero expandirme? ¿Voy a tener que tributar más? O otra pregunta también es, si yo me constituyo como una SA, ¿voy a tributar más? Y entonces no me constituyo como una SA, voy a ser simplemente una persona natural con negocio. En realidad, el tipo de empresa en la que yo me constituya es independiente del régimen tributario al que yo me acojo.
El régimen tributario que se va a coger el emprendedor depende necesariamente de la cantidad de ventas que pueda llegar a tener, ¿no? Por tanto, podemos tener un régimen como el RUS, en donde si no supera los 5.000 soles en ventas, va a tributar 20 soles al mes y no va a tener necesidad de tener libros contables. Y así sucesivamente va a generarse una serie de regímenes que ha establecido el gobierno para poder favorecer de alguna manera al emprendedor. Otras alternativas que va a tener que revisar necesariamente el emprendedor son las marcas. Les daba el ejemplo de Mattel, les daba el ejemplo de esta marca tan importante, porque imaginemos que yo quiero registrar una marca que se llame Manel, que es muy similar a Mattel. Le pongo el logo rosado, le pongo toda la información. Entonces estoy usando la reputación generada por Mattel con Barbie para yo registrar mi marca, ¿no? Entonces tengo que analizar como emprendedor que yo no esté realizando infracción a terceros, ¿no? No estoy infringiendo la norma, voy a apropiarme de la reputación que ha generado otro civil, ¿no? Entonces son ciertas circunstancias que va a tener que revisar el emprendedor. Los apoderados. ¿Qué apoderados voy a tener que designar? ¿Qué régimen de poderes voy a tener que designar para efectivamente poder ejecutar mis actividades necesariamente, ¿no? Digamos, son los tres temas más importantes que eventualmente un emprendedor tiene que revisar antes de constituir su empresa. Pero también tiene que analizar mucho durante el desarrollo de sus operaciones, como habíamos comentado. Y quiero darles una cifra rapidito del número de sociedades de responsabilidad limitada que hemos comentado por cada 1.000 adultos que, digamos, viven, que se desarrollan, que efectivamente ejercen actividades y que ejercen actividades entre el año 2018, 2019 y 2020. Aquí en este punto tenemos algo muy resaltante. Como ven, la cifra de Latinoamérica es la cifra más alta, ¿no? De hecho, se basa en que las empresas que llegan a sobrevivir, digamos, en Latinoamérica, son más que el promedio de las empresas a nivel global y a nivel Perú, ¿no? Por una serie de factores, de hecho, regímenes tributarios adecuados, mayor capital de inversión, efectivamente, y en general una serie de factores, ¿no? Ahora, esta cifra que establece el Banco Mundial necesariamente nos va a mostrar que por cada 1.000 adultos en Latinoamérica hay una mayor cantidad de empresas funcionando en el año 2018, 2019 y 2020. Obviamente estas cifras han variado, como les digo, luego de pandemia, pero la idea es que se lleguen a estabilizar y superar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son, digamos, cómo genera ese impacto en la proporción del empleo que está directamente relacionado al empleo que se desarrolla por la inscripción y el registro de empresas formales y el desarrollo de empresas formales, ¿no? La proporción del empleo informal, y 5 minutitos y ya termino. La proporción del empleo informal que vemos en pantalla es que en el 2021, en el Perú, tuvimos una mayor cantidad de empleo informal, ¿no? Es lo que quiero que se lleven del gráfico, de acuerdo a la International Labour Organization, que es una organización que efectivamente evalúa esta información, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se debe de revisar durante el desarrollo de las operaciones de un emprendedor, ¿no? Principalmente la gestión societaria. ¿De qué me refiero con gestión societaria? Me refiero a revisar exactamente los acuerdos que deben tomar el directorio, la junta de accionistas, las acciones, transferencia de acciones, que eventualmente quiero transferir mis acciones, que tengo los libros al día, que efectivamente tengo los libros contables, los libros tributarios también al día, además de los libros societarios en sí mismos, que son de junta de directorio, matrícula de acciones. Adicionalmente, mis aspectos laborales. ¿Qué pasa si tengo una fiscalización de SUNAFIL? ¿Qué pasa si es que se dan cuenta de que yo no le pago los beneficios laborales a todos mis trabajadores que están en planilla, ¿no? Esto puede llegar a tener sanciones muy altas, de hasta más de 100 UITs, dependiendo de la gravedad. Entonces, ante estas circunstancias, una empresa puede llegar a quebrar, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una empresa con un capital muy pequeño y me ponen una multa de 500 UITs? ¿Cómo voy a poder asumir mi multa? Entonces, la empresa puede tender a quebrar, porque hay una causal en la Ley General de Sociedades que establece que una empresa se puede, digamos, liquidar o disolver si tiene unas pérdidas mayores a las 3/5 partes, ¿no? Que pueden muchas veces suceder, ¿no? Entonces, ante estas circunstancias y también relacionadas a obligaciones tributarias, ¿qué pasa si yo tengo una multa tributaria muy grande que efectivamente puede impactar mis operaciones? Es necesario poder tener los libros al día, la información tributaria al día, ¿no? Y otros aspectos importantes que vamos a hablarlo rapidito, los contratos que tengo con mis proveedores, los temas de datos personales, porque de hecho, últimamente, bueno, les cuento un caso, hay la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, está ahí imponiendo multas altas, hay una reciente multa a la empresa Solgas, con respecto a no realizar un tratamiento adecuado de datos personales. Y la multa puede llegar aproximadamente a 500 UITs, ¿no? Entonces, estas multas digamos, contra las empresas pueden generar un gran impacto, ¿no? Entonces es importante poder revisarlas, así como los reclamos y quejas de los consumidores, y entre otra información que viene del día a día de las operaciones de los negocios. Ya un poquito para ir terminando, tenemos el número de sociedades de responsabilidad limitada que se van cerrando, digamos, por cada 1000 adultos entre el año 2018 y 2020, como pueden ver las cifras, en Latinoamérica hubo una mayor cantidad de empresas que se cierran. ¿Y por qué creen que en el Perú las cifras están pequeñas? ¿Por qué creen? Por la informalidad, porque muchas veces la gran cantidad de empresas que tenemos son informales, entonces no podemos cerrar algo que no existe, ¿no? Entonces, como tenemos este detalle, lógicamente nuestras cifras siempre van a salir pequeñas, ¿no? Porque no tenemos muchas empresas formales. Ahora, ya para finalizar, para extinguir la empresa, el emprendedor también tiene que tener en cuenta que su negocio puede llegar a extinguirse, ¿no? Tiene que asumir el riesgo de que eventualmente su empresa puede disolverse. Y puede disolverse de dos maneras, a través de lo que establece la Ley General de Sociedades, pero también a través de lo que establece la ley de IRL, que no se está usando mucho, pero también puede entrar dentro de esa causal, sin perjuicio de que se puede extinguir también, de acuerdo a lo que señala Indecopi, que es el procedimiento ordinario concursal, ¿no? Que ya será motivo de otra exposición, Henry. Y bueno, espero que esta información les haya servido. Las conclusiones principalmente son, la informalidad es el enemigo de la productividad. Quiero que se lleven esta información. Hay un impacto muy alto de la informalidad en el Perú, en la economía nacional, frente a la región y a nivel global. Para lograr la formalidad se deben considerar aspectos legales antes, durante y después del desarrollo de ese emprendimiento. Y el emprendimiento, de hecho, es muy valorable porque contribuye al crecimiento económico, actividades económicas que se desarrollan, innovación, competencia y en general una serie de factores que coadyuvan al desarrollo de la economía. Y bueno, espero que esta información les haya servido. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad por sobre los descubrimientos de la economía nacional y la próxima escuela y el mismo por favor a de regresar se ha publicado un acuerdo en parte de esta organización de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional.